Mira cómo está. Máximo puedes tener 12.000 en el eje de adelante, 34.000 en el eje del medio y 34.000 en el eje de atrás, para un total de 80.000 libras. Eso es todo lo que puedes tener. Pero bueno, en esta historia yo tenía 36.000 libras en el eje de atrás. Estaba overweight. Mejor me hubieran puesto una multa por los parabrisas delante, lo sucios que están, no por el overweight. Vengo pasado con 36.000 libras en el eje de atrás. O sea, tengo 36.000 libras y algo en el eje de atrás. Vamos a ver si me dan un warning, un ticket o qué es lo que me dan. Aquí estoy en la pesa de la salida de Houston el 45 sábado y me acaban de meter para la pesa y estoy overweight. Estoy esperando el policía, porque me hizo, aparte de eso, me hizo una inspección y estoy esperando a ver qué, lo del camión y la trailer todo quedó bien. Vamos a ver qué dice el policía. Muchachones, así es el día a día de esto de los camioneros. Hoy vine para acá, para Houston, para aquí, para Channel View se llama esta ciudad, creo, a cargar aceite. Creo que tiene que ver lo mismo que igual que con la Barbolín. Y ahí no hay pesa, hay carga y ya te llevas la carga. Entonces ese es el problema de estos contenedores. Estaba abierta la pesa, y si está abierta la pesa y no tienes el pre-pass, que yo no lo uso nunca, te tienes que meter. Y me metí y estaba overweight, 36.000 y tantas libras en el eje de atrás. Eso equivale a una multa que, claro, no voy a pagar yo, eso lo va a pagar el cliente, ¿eh? Nomás le voy a preguntar de que no vaya a ir ningún récord a mi licencia, porque yo le expliqué a él. Yes, sir. Here's all your information back. I'm just go over everything with you. We did a level 2 inspection today. Okay. I have you up here as the driver. The truck and trailer information is right here. Okay. These are your weights. That's where you were overweight. You were overweight 2,400 pounds. So right here, yeah, it is a ticket just for the tandem weight being over 2,420 pounds right there. So right here is the court information. Just contact the court before that date. Okay? Is that ticket? Yes, sir. For how much? The court will determine how much it is. I just issue it out. It's for the company, right? It is going to my record? It's not a moving violation. It's not moving. Yeah, it's not a traffic infraction. It's just a weight thing for state weight enforcement. Okay. Right. You have to sign it? Yes, so you can sign my copy right here. To say, if you can burn. Yeah, I can burn because I'm going to fall with taser. Yeah, so because you need to burn around 700 pounds, yeah, to get you to the 5% tolerance. Yeah, it's a lot of gas. Huh? It's a lot of gas. Yeah, it's a lot of gas to burn up. So, cause you on your fifth wheel is all the way back, right? You don't have any more room to go back, huh? No. Thank you, sir. No problem. Thank you. Be careful. Como ven, la educación da hasta para dar las gracias porque te pongan un ticket. ¿Qué hubo, muchachones? Era el regalito del día. Un ticket por venir a overweight con más de 36.000 libras en el eje de atrás.
Claro que el ticket no lo voy a pagar yo, el ticket lo paga el cliente de la carga esta, es que lo va a pagar. Esto funciona así. La mayoría de estos warehouse donde vamos a cargar o a recoger hacer un drop and hook, o sea, llevar una y agarrar la otra, no tienen pesa de ellos y la mayoría no te pesan la carga. Entonces la carga, si no saben cargarla bien, puede venir overweight, como es el caso de este. Entonces es un riesgo que estás corriendo de que la pesa, la báscula esté abierta, como la báscula del gobierno, como ahorita estaba abierta, y te pare el policía. Pero esto de los contenedores es así. Si hay muchos warehouse que sí lo tienen, pero créeme, es la minoría que tienen su propia pesa, donde tú pesas el contenedor. Creo que tengo un video ahí cargando hierro ahí en la frontera, donde tienen su propia pesa. Tú pesas el contenedor y vas viendo eje por eje y ya tú sabes lo que debe pesar, y ya es bajo tu responsabilidad si tú te llevas la carga o no. O sea, tú firmas de que estás de acuerdo de llevártela así o no. En este caso, donde yo fui a cargar, ahí no hay pesa. O sea, ellos te dan la carga, tú pones el sello, te la llevas y a rezar de que no te vayan a parar. Pero bueno, en definitiva, esto lo van a pagar ellos, no lo voy a pagar yo. Me hizo una inspección nivel 2 el policía. Gracias a Dios, pues tengo al chico en buenas condiciones. O sea, el camión no tuvo problema, el tráiler no tuvo problema. Aquí le revisan hasta el aire a las llantas, si tiene buen aire. Y no hubo problema por esa parte. Revisan las luces, los limpia parabrisas, el claxon, y todo estuvo bien, gracias a Dios. Pero todo empezó así. Me meto a la pesa. Nunca en la vida me había metido yo a la pesa hasta de Houston. De hecho, nunca me había metido la policía a la pesa. Esta pesa es de una sola plataforma, chica. Tienes que pesar el camión eje por eje. Entonces tenían el eje adelante 10.000 y algo. En el eje del medio tenía como 32, creo. Pero en el de atrás tenía, bueno, total el peso eran 77.000 y estaba bien. Pero el que me echó a perder la tarde fue el eje de atrás, que eran 36.000 libras, 200, creo. Entonces ya al oficial ver la locura de overweight que vengo, te pone una flechita roja que te metas para adentro, y ahí estaban estos dos amigos que les puse ahí en el video, en las patrullas, esperando para que no te vayas a mover. Te estacionas ahí, viene el policía, viene con un overol puesto, es el que hace el trabajo sucio, porque aquellos estaban muy tranquilitos ahí en la patrulla y no se bajaron para nada. Pero bueno, a lo mejor era un aprendiz, estaba empezando. Y ya me hizo la inspección, todo bien el camión, pero sí se echó a perder. Estos son gajes del oficio, amigos. Esto no es algo de que ya me pasó una vez, me pasó anteriormente lo del overweight. Me pasó aquí en la frontera de Oklahoma y venía pasado, esa vez venía con 35.000 libras y algo. Y fueron 200 y pico de dólares de multa que tuvo que pagar el cliente. Entonces, nada, amigos, quería compartir con ustedes, porque como siempre les digo, no siempre es bueno compartir lo bueno todo el tiempo. Hay que compartir lo bueno y lo malo. Y para eso es este canal, para todos esos que están empezando, sepan a lo que se van a enfrentar. Y nada, es algo normal. Es igual que si vas en un carro y cometes una infracción, te paras en un stop o no paras, no haces salto y te para el policía y te pide tus documentos, y es lo mismo. Entonces lo que tienes que tener claro es tener tus documentos en regla, tus papeles en regla, para que no haya ningún tipo de problema. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es todo, amigos. No les voy a hacer el rollo muy largo. Recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like al video si les gustó, recomienden mi canal
Y se les quiere mucho, muchachones.